Buenas tardes a todos, buenos días, mejor dicho. Damos comienzo a este nuevo seminario web en conjunto a la Fundación Libertad y al estudio Lisicki Litvin y Asociados. Bueno, buenos días a todos. ¿Cómo están? Gracias por participar. Gracias César, Mica y todo el equipo de Lisicki Litvin por estar apoyando y participando de este ciclo de charlas que hemos estado haciendo y continuaremos haciendo para tratar de brindarles a los empresarios socios de la Fundación las herramientas para poder surfear estos tiempos tan turbulentos que estamos transcurriendo. Va a moderar Daniel Maggiolo, que lo tengo al lado de la pantalla. Yo simplemente era saludarlos, agradecerles a César y su equipo por estar presentes y por supuesto voy a participar de la conferencia, que no es menor, ¿no? Los impuestos en época de pandemia y uno imagina que ya no hay más lugar para impuestos en esta Argentina. Así que bueno, nada, Daniel, te dejo para que moderes esta charla. César, muchas gracias de nuevo, muchas gracias a ustedes por estar presentes. Un gusto. Sí, buenos días, gracias Víctor. Bueno, buenos días a todos. Bueno, mucho más no puedo decir, Víctor hizo una buena introducción. Voy a moderar, vamos a darle directamente la palabra a César. También para mí es un gusto estar acá y quiero agradecerle a todos los participantes en nombre de la Fundación Libertad también y de la Escuela de Negocios, por donde estamos haciendo esta convocatoria, esta oportunidad de escuchar el prestigioso César Litvin, que nos ilustre un poco como dijo Víctor, en estos tiempos difíciles. César, la palabra es tuya, después volveremos y haremos preguntas. Bueno, buenos días, un gusto estar acá con ustedes. Estamos en tiempos muy complejos, ante una crisis inédita, con efectos devastadores, creo que inimaginable para todas las sociedades en el mundo. Incluso superó las posibilidades de perspectivas de los líderes mundiales, y también superó los efectos económicos que produjo la Gran Depresión de 1930. Yo no me acuerdo porque no nací en ese momento, pero me han contado que ha superado la situación de otros países, de lo que fue la Gran Depresión del 30. ¿Qué es lo que han hecho otros países ante esta situación con devastadores efectos sobre la salud, pero también sobre la economía? Y cuando se mueve la economía, también afecta a los impuestos. Por supuesto que esto representa mucho más gastos públicos imprevistos. Y de esta manera, algunos países lo han resuelto con diferentes opciones. Claro, algunos países tienen fondos anticíclicos, y justamente los fondos anticíclicos se utilizan para esto. Otros países tienen reservas importantes, y estas reservas también se utilizan para situaciones de crisis como esta imprevista. Y otros países, además de fondos anticíclicos, reserva, también tienen crédito público. ¿Cuál es la situación de la Argentina? La Argentina tiene una situación casi default, todavía en estas horas se está definiendo cuál es el estatus formal que se le da a la situación, pero eso representa que no hay crédito público. Antes de la pandemia, ya la Argentina tiene un importante déficit fiscal. Los primeros 2 meses previo a esta situación de cuarentena, las finanzas públicas venían con déficit fiscal. En marzo se ha repotenciado el déficit fiscal. El gasto no está bajando, al contrario, va a subir. ¿Y cuál es entonces la alternativa para poder, de alguna manera, abarcar todo lo necesario que tiene que hacer el Estado en situación de crisis?
y no hay muchas salidas. O aumenta impuestos, pero esta es una opción desde mi punto de vista donde ya no hay más tolerancia a nuevos impuestos. Recordemos que en la Argentina la nación cobra impuestos, las provincias cobran impuestos y los municipios cobran impuestos. Y los tres poderes del Estado, que tienen, como se dice, potestad para cobrar impuestos, en los últimos años, si me expreso con más precisión, en las últimas décadas, hemos visto una voracidad, no solamente de los impuestos nacionales, sino fundamentalmente la voracidad se marca mucho más en los impuestos provinciales y también los municipales. Quiere decir que tampoco, desde mi punto de vista, hay posibilidades de más impuestos, porque si sumamos los impuestos nacionales, provinciales y municipales, ya son 164 tributos, entre nación, provincias y municipios. Con lo cual, me parece que la menos mala, porque ninguna opción es buena, la menos mala puede ser seguir emitiendo, pero con prudencia y con un plan económico donde se trate de atemperar el efecto que genera, las contraindicaciones que genera una emisión monetaria desenfrenada. Porque la Argentina entró a esta crisis debilitada en sus finanzas públicas. ¿Qué hicieron otros países respecto de los temas fiscales? Lejos de aumentar los impuestos, el común denominador de los países lo que hicieron fue postergar impuestos, e incluso algunos países han rebajado impuestos, porque están de alguna manera mirando no solamente en el corto plazo, sino en el mediano y largo plazo, donde es necesario no destruir las fuentes de trabajo, no destruir a los contribuyentes que no pueden ya de antes de la crisis soportar esta altísima carga fiscal, y la verdad es que lo que hay que hacer de alguna manera es seguir el ejemplo de esos países que postergaron vencimientos, incluso han reducido en algunos casos impuestos, pensando en que las empresas, los contribuyentes, post-crisis, post-pandemia, tienen que seguir existiendo. En la Argentina, la pregunta esencial es ¿quién financia el gasto público? Y gran parte del gasto público... Me parece que él está viendo el PowerPoint, pero no se da cuenta que no lo está poniendo. No lo puse todavía. No lo puse al PowerPoint. Nosotros en esta situación de crisis, lo que tenemos que pensar es de qué manera cuidamos a los contribuyentes. Cuidar a los contribuyentes es no ponerle presión con los impuestos, tratar de postergar vencimientos, porque los contribuyentes, como los que tienen o los que están infectados con esta pandemia, que necesitan, los que están complicados, respiradores, los contribuyentes también necesitan respiradores para que la empresa pueda seguir funcionando. Voy a compartir una presentación, a ver si la tecnología me permite. Ahí está. ¿La ven? Sí. Bueno, ¿en qué situación estamos? ¿Cuáles son las medidas que han sido implementadas hasta el día de hoy, porque hoy salieron nuevas normas, a través de lo que un decreto de necesidad y urgencia determinó un aislamiento social preventivo y obligatorio? Traducido al castellano, lo que esto ha generado básicamente es... Perdón, César, un segundito. Sí. Ahí estamos conectando la presentación. A ver. Un segundito.
Un segundo que Sí, perdón, estamos... César. Vamos a la parte de abajo de todo, donde dice compartir pantalla, una vez más, por las dudas. Ahí seleccionamos espera el que... Power. Sí. No, es que está el Power, me aparece el Power todo completo. A ver. Bueno, minimizalo con el guión que aparece arriba de todo a la derecha de la pantalla, o achicalo con el cuadrado que Ahí aparece. está. Compartir pantalla. Vamos a... Excelente. Excelente, César. Presentar desde el principio. Ahí estamos. ¿Estamos bien así? Una vez más, apreta desde el principio. Ahí está, excelente, muchas gracias. Ahí estamos muy bien, gracias, César. Ahí estamos, bueno, muy bien. Bueno, esta es la presentación, aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto significa que se cierran las persianas de muchos contribuyentes, de muchas empresas. Esto significa un parate de todas las actividades a través de lo que recomiendan todos los sanitaristas: quédate en casa. Quédate en casa significa cuidarnos, pero también significa, de alguna manera, en muchos contribuyentes, cerrar absolutamente todas las actividades. Lo que vamos a ir viendo es qué medidas tomó el gobierno desde el punto de vista fiscal con toda esta crisis. Lo primero es que, respecto a los servicios relacionados con la salud, estableció una reducción del 95% de las contribuciones patronales por 90 días. Creo que va a hacer falta, de alguna manera, ir prorrogando esto. Y una reducción leve, no mucha, del famoso impuesto al cheque, que el nombre completo es Impuesto a los débitos y créditos bancarios, que tiene en origen una alícuota del 0,6 para los débitos y 0,6 para los créditos, que llega al 1,20. Bueno, acá para los créditos se reduce al 0,25 y para los débitos al 0,5. Una mención que quiero hacer respecto de este impuesto, de impuesto al cheque. Esto fue uno de los impuestos llamados de emergencia. De emergencia, recuerdan ustedes la gran crisis del 2001. Esa crisis, a través de un decreto, se dio superpoderes, y en esos superpoderes se creó en forma transitoria, por un año, el impuesto al cheque. Esto fue en abril del 2001, y ese impuesto siguió vigente, al día de hoy sigue vigente, obviamente, y ese impuesto ya es un adulto, ya cumplió la mayoría de edad. O sea, con esto quiero significar que este impuesto, que nació en la emergencia y en forma transitoria, a través de los tiempos se quedó sin derogación. Si bien no es mi especialidad, porque estaría invadiendo a los abogados laboralistas y a los expertos en seguridad social, sí quiero mencionar que este es el beneficio más importante hasta ahora que ha dado el Estado, que se llama el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción, el famoso ATP, que ha tenido un decreto en su origen hace pocos días. El domingo a la noche, escuchen bien, domingo a la noche, sale el boletín oficial con una modificación a este decreto, el decreto 376. Y en definitiva, lo tachado es lo que cambia, y qué beneficios se dan o se van a dar a algunos contribuyentes que tienen fuentes de trabajo. Bueno, en principio, la postergación o reducción de hasta el 95% de las contribuciones patronales para ciertas actividades. En segundo lugar, un salario complementario, que va a ser una asignación que lo va a pagar el Estado,
para aquellos que están en relación de dependencia, bajo ciertos requisitos. En su origen, hacían algún tipo de distinción entre la cantidad de empleados y los que superaban 100 empleados podían entrar en un sistema que se llama repro, pero que ahora el repro esto se va a reprogramar dentro de este mismo régimen a través de lo que salió dictado, emitido el día domingo a la noche. También estos decretos dan un crédito a tasa cero para algunos contribuyentes y un sistema integral de prestaciones por desempleo. Esto permite una postergación de los vencimientos para las contribuciones a cargo del empleador, devengadas en marzo y abril, y cuyos vencimientos operan abril y mayo. Creo que esto va a ir extendiéndose, este beneficio, de acuerdo a la extensión que tenga la cuarentena. El mes de marzo ya tiene fecha que lo postergan a junio, lo de abril todavía no está reglamentado. En cuanto a la reducción, hasta el 95% de las contribuciones patronales pendientes de reglamentación, ahora voy a comentar lo que salió esta mañana. Y también se aplica sobre las contribuciones devengadas por abril del 2020. El salario complementario, que es el punto más importante del beneficio que se le da a aquellos empleadores que se inscribieron, porque había que inscribirse, y todavía hay tiempo, hasta el día jueves, se le da una suma abonada para todo o parte de los trabajadores en relación de dependencia. El monto, es muy importante determinar que el monto va a ser equivalente al 50% del salario neto del trabajador, pero del mes de febrero. Y es neto, no es bruto. Y para considerar el neto, se toma el 83% de la remuneración bruta. O sea que algunos conceptos que descuentan el salario bruto no se toman, directamente se calcula sobre el 83%. Pero este subsidio, porque así debemos llamarlo, es un subsidio que tiene, además del tope del 50% del trabajador, tiene un límite inferior y un límite superior. No puede ser inferior a 16.875, que es el salario mínimo vital y móvil, y no puede superar 33.750, con lo cual las remuneraciones más significativas tendrán un tope de 33.750, el resto lo pagará el empleador. Se considerará cuenta del pago de las remuneraciones o de la asignación de dinero, y no establece como requisito una cantidad máxima de empleados. Respecto del crédito a tasa cero, es un crédito a tasa cero para ser financiado y acreditado en las tarjetas de crédito. O sea que este dinero no va a bancos, este dinero va para el consumo. ¿Quiénes son los beneficiarios de créditos a tasa cero? Pequeños contribuyentes y trabajadores autónomos que sean empleadores y que en su pequeña estructura, en su pequeña actividad, tengan algunos asalariados. El monto no podrá exceder una cuarta parte del límite superior de ingreso establecido en el régimen simplificado. Para darles una idea de lo que es el régimen simplificado, el primer límite son 208.000 pesos anuales, y las distintas categorías que hay, A, B, C, D, E, F, H, I, J y K, las distintas categorías van subiendo. Bueno, acá se establece un tope
que no puede exceder la cuarta parte. Por ejemplo, para algún monotributista que está en categoría A, sobre 208.000 va a poder recibir 52.000. A medida que sube la categoría al monotributista, va a poder ir recibiendo un poco más, pero llega un punto donde el límite máximo es de 50.000, 150.000, donde va a ser desembolsado en 3 cuotas mensuales iguales y consecutivas, insisto, en las tarjetas de crédito. El sistema integral de prestaciones por desempleo tiene un mínimo de 6.000 pesos y un máximo de 10.000. Los sujetos deberán registrarse. Básicamente esto ya estaba vencido con la prórroga del domingo. Esto se prorroga hasta el día jueves, y hay que completar bastante información adicional que se pide sobre ventas, y algo muy importante, información financiera, inversiones en Argentina y en el exterior. Todo este programa que se llama ATP va a ser evaluado por un comité evaluador que está formado por representantes o funcionarios del Ministerio de Producción, del Ministerio de Economía, del Ministerio de Trabajo, de AFIP, Banco Central y Jefatura de Gabinete. Van a evaluar la información suministrada por los que solicitan estos beneficios, y también por la información que tiene AFIP de los contribuyentes que han solicitado este beneficio. Respecto de la información financiera, bueno, este es un tema que en algunos casos ha generado alguna inquietud, porque podrá tratarse en ciertas situaciones de empresas que tienen cerradas sus persianas y que, por otra parte, tienen algún tipo de reserva de ahorro para algún nuevo proyecto de inversión o para situaciones especiales, y puede que necesitan el subsidio para pagar los salarios, pero tienen que presentar toda su información financiera, y quizás esa información financiera, que puede estar en la Argentina o en el exterior, haga que el comité evaluador discrecionalmente podrá determinar si corresponde o no el pago del subsidio. Como se analizan ventas, ¿sí? El análisis de venta, desde mi punto de vista, no es un término tan exacto, porque hay contribuyentes que pueden seguir teniendo ventas, pero quizás no cobren. Hoy la cadena de pago está complicada, quizás estamos en un paso previo a que se corte la cadena de pago, hay muchos cheques rechazados, con lo cual el monto de ventas puede no cumplir los requisitos que establece estos decretos, pero quizás no le llega el dinero efectivo a la caja del contribuyente. Lo que hoy ha salido en el boletín oficial es algunas aclaraciones a través de lo que se llama un acta del comité evaluador. Este acta establece que para los salarios complementarios, no hay power de esto porque salió esta mañana, lo voy a transmitir, los salarios complementarios que va a pagar el Estado, para los que están devengados en abril del 2020, va a estar sujeto a una serie de condiciones. La primera condición, que la actividad principal del empleador al 12 de marzo de este año esté entre las definidas en el acta de comité. Ese acta no lo tenemos, no está disponible todavía, pero lo que abarca es que no incluye dentro de estas actividades las actividades esenciales. Las actividades esenciales son las actividades de la salud, las actividades que han permanecido abiertas a pesar de la cuarentena. Quiere decir que, en mi interpretación,
Este beneficio va no para aquellos que tienen actividades esenciales, que ya tienen otro tipo de beneficios, sino para aquellos que no son actividades esenciales, pero que tienen cerradas las persianas y obviamente están afectados por esta crisis económica. El segundo requisito es que las ventas del empleador comparadas entre el 12 de marzo de este año al 12 de abril de este año, se las compara con el año 2019 en el mismo periodo. Y no deberían registrar incremento nominal en pesos. Parecería que acá la inflación no existe o no se la está tomando. Quiere decir que si las ventas del empleador ha registrado un incremento nominal lo voy a explicar de nuevo, entre el 12 de abril entre el 12 de marzo al 12 de abril del 2019 respecto del 2020, mismo periodo, no van a poder gozar de este beneficio, por lo menos para abril. El tercer requisito del acta, que la nómina de personal al 29 de febrero del 2020 no supere la cantidad de 800 trabajadores. O sea, esto está pensado para empresas que tienen menos de 800 trabajadores. Y en ese caso, en la sumatoria de los trabajadores, se deberán considerar y detraer las desvinculaciones ocurridas hasta el 20 de abril del 2020. En los casos de empresas con más de 800 empleados, se evaluará la situación financiera en base a información suministrada en la inscripción de este programa de asistencia de emergencia. Y la información adicional que pudiera considerarse necesaria. Para el caso de estas empresas, hay una serie de requisitos adicionales. Los requisitos adicionales son: no van a poder distribuir utilidades por los periodos fiscales cerrados a partir de noviembre de 2019. Quiere decir que una empresa que cierra noviembre o diciembre del 2019, que todavía no presentó su balance y su declaración jurada, en ese balance están prohibidos de distribuir utilidades. Tampoco podrán recomprar sus acciones directa o indirectamente, como hoy básicamente el valor de las empresas ha bajado. Algunas empresas están de alguna manera comprando sus propias acciones. No podrán realizar operaciones de contado con liqui para enviar dinero al exterior. Quiere decir que es un impedimento importante el giro de dinero al exterior a través del contado con liqui. No hay otra forma de girar dinero al exterior, para inversión por lo menos, y tampoco se podrá realizar pagos de ninguna especie a sujetos que tengan residencia en algunos paraísos fiscales. Hoy el término no es paraísos fiscales, sino son jurisdicciones no cooperantes de baja o nula tributación. Son los que no dan intercambios de información. No están dentro de estos países, que son países, yo digo, países contaminados, no están todos los que entregan información. Quiere decir que Panamá no es un paraíso fiscal, BVI no es un paraíso fiscal, Uruguay no es un paraíso fiscal. Esto es importante tener presente. Todas estas restricciones que han salido en el boletín de hoy, insisto, deberá cumplirse por un periodo fiscal y son causal de caducidad, lo que significa el decaimiento de los beneficios. Si le entregaron beneficios, una vez que se genere alguno de estos incumplimientos, seguramente va a haber que devolver todo lo recibido.
El beneficio va a ser depositado exclusivamente en una cuenta CBU a nombre del beneficiario. Para la reducción de contribuciones, se recomienda para las actividades incluidas en anexo y los créditos a tasa cero para cualquier categoría de monotributistas. O sea que el crédito es cualquier categoría, pero sujeto a lo siguiente. No tiene que recibir este monotributista ningún bono IFE, o sea, ingreso familiar de emergencia. Que no haya prestado servicio al Estado Nacional, Provincial y Municipal por más del 70% de su facturación entre el 12 de marzo al 12 de abril. No tengan además ingresos como jubilados ni relación de dependencia. Y que su facturación entre el 12 de marzo y el 12 de abril no haya sido inferior al promedio mensual del ingreso bruto por categoría. Dos requisitos más. Que sus compras no superen en un 80% los ingresos mínimos de la categoría en que están inscriptos. Y que no accedan al mercado único de cambio, ni que hagan contado con liqui para sacar dinero al exterior. Bueno, todo esto se hizo mucho más denso y mucho más profundo en la presentación. No hay power, lo tienen que entender porque esto salió publicado esta mañana. Quiero hacer algunas reflexiones sobre una parte del cumplimiento de los requisitos que se exige para gozar de estos beneficios y que generó mucha polémica. Porque en el aplicativo vendría a ser el formulario donde hay que llenar por parte de aquellos que quieren el beneficio. Hay una frase muy polémica que libera del secreto fiscal, que es una obligación que tiene AFIP de guardarlo, libera a la AFIP de guardar el secreto fiscal. Esto se entiende desde el punto de vista que para simplificar toda la base de datos que se necesita por parte del comité de evaluación. Claro, toda la información que tiene AFIP es una parte de la información que este comité tiene que evaluar. Por supuesto que sin la liberación del secreto fiscal, no van a tener todos estos datos y van a necesitar pedir muchos datos y todo esto se hace muy complejo y muy largo cuando se necesita el beneficio en estos mismos momentos. Entonces, hasta ahí todo bien. Lo que sucede es que el formulario establece la liberación del secreto fiscal no solo para la empresa que pide el beneficio, sino para el representante legal ante la AFIP. Y eso me parece que es excesivo, porque la liberación del secreto, a lo sumo, para aquel que esté dispuesto a otorgar esa liberación del secreto, me parece que solo tiene que estar reducido al ámbito de la empresa. No tiene nada que ver el representante legal de la empresa como para que se libere su secreto fiscal. La realidad es esta. El secreto fiscal es una institución muy importante, muy delicada, que tiene que ver con el principio de confianza que tienen que tener los contribuyentes cuando suministra información al organismo fiscal. Ese secreto fiscal existe en todas las administraciones tributarias, están todas obligadas, porque imagínense que la administración tributaria tiene toda la intimidad económica de un contribuyente. Con lo cual, eso es esa necesidad de preservar el secreto fiscal hacia la confianza que tiene que sentir el contribuyente,
que sus datos económicos no van a ser divulgados entre distintas reparticiones a la prensa, etc. En la Argentina, la violación al secreto fiscal es delito, tipifica delito de violación de secreto. Con lo cual, digo, por eso la AFIP exigía para hacer la presentación la liberación del secreto fiscal para que el organismo, la AFIP, le entregue a este comité evaluador toda la información que solicita el comité evaluador respecto a la empresa, pero también respecto del representante legal de la empresa. Con lo cual, ahí en la imagen se puede ver que, desde mi punto de vista, se está tirando un cañonazo al secreto fiscal, que es un requisito ineludible para que el contribuyente entregue información. Algunos contribuyentes no han querido pedir el beneficio para no liberar el secreto fiscal. Otros, en situación de extrema necesidad, han llenado el casillero igual y están necesitando este beneficio. La no liberación del secreto fiscal impide solicitar el beneficio. ¿Qué otras medidas han sido implementadas? Bueno, esta es una de tipo formal. Vencía el plazo para que los empleados en relación de dependencia entreguen la información a sus empleadores para la liquidación anual. Ustedes saben que los empleadores actúan como agentes de retención. Bueno, ahora el plazo se extiende al 29/5 para la liquidación anual, y el formulario que tiene que llenar el empleado vence ahora el 30 de abril, o sea, se ha postergado un poco. Bueno, esta es una medida también importante. Han extendido los beneficios de los planes de pago, hasta el 30 de junio de este año. Los planes de pago son una buena herramienta para aquel que está con dificultades financieras, porque, bueno, permite financiar, en este caso para las micro, pequeñas y medianas empresas en el tramo 1, pueden tener hasta un máximo de 10 planes, y tienen un máximo por cada plan de 8 cuotas, que ayuda un poco. Desde mi punto de vista deberían ser un poco más de cuotas. La tasa de interés es atractiva porque es un 2,18, y para el resto de los contribuyentes que no son pymes, la cantidad de planes que pueden tener son 3, y la cantidad de cuotas son nada más que 6, y la tasa de interés es apenas un poco más alta, es el 2,4. Ahora, supongamos que hay contribuyentes que ya estaban con planes, y en abril venció el día 16 el plan, y obviamente estos planes tienen débito directo. Quizás el 16 de abril no había dinero como para pagar esto. Lo que hay que hacer es cancelar el débito, hacer un stop debit. Ahora, el stop debit hay que hacerlo 3 días hábiles antes del vencimiento de la cuota. Y un dato muy importante, no hay que hacer la cancelación del débito solamente para el primer vencimiento del día 16, porque si uno hace la cancelación del débito solo el día 16, ocurre que el 26 el banco debita igual. Quiere decir que hay que hacer la cancelación del débito para las 2 fechas, porque si no, el 26 va a debitar el banco. Lo que hay que tener cuidado es con la caducidad de los planes de pago, porque si se deja de pagar 2 cuotas consecutivas o alternadas, a lo largo de 60 días corridos queda caduco el plan, y la falta de ingreso de una cuota no cancelada con más de 60 días con toda la fecha del vencimiento también hace caducar el plan.
En los que están con perfil de cumplimiento de no muy buena conducta, la falta de cancelación de una cuota a los 30 días corridos hace caducar el plan. Una medida muy buena, incompleta a mi gusto, han prorrogado el plazo de la moratoria. Ustedes saben que junto con la ley de solidaridad a fin del año pasado se ha dictado una moratoria. Esta moratoria estaba venciendo en abril y había un vencimiento previo en marzo. Bueno, ahora hay una prórroga del plazo de adhesión que llega hasta el 30 de junio del 2020. Hay una posibilidad de acogerse antes del 29 de mayo con más cantidad de cuotas, y el vencimiento de la primer cuota se unifica para todos los casos al 16 de julio. También se prorroga la solicitud del certificado PYME, que tenía una fecha de vigencia, queda postergado hasta el 30 de junio del 2020. Recordemos algunas claves de la moratoria. Es muy generosa esta moratoria, se puede incluir deudas impositivas, aduaneras, seguridad social, con obligaciones vencidas al 30 de noviembre, con condonaciones. Incluso se podían refinanciar planes vigentes, y el plan permite la cancelación de hasta 120 cuotas. El tema que desde el inicio que salió esta moratoria he criticado es que solo esta moratoria se le permite ingresar a las que son micro, pequeña y mediana empresa, a los monotributistas y autónomos y a las entidades sin fines de lucro. Quiere decir que las empresas que no son pymes no pueden acceder a este beneficio. Me parece que es un error. Deberían incorporarse cualquier tipo de empresas, porque esta moratoria tiene su origen en la morosidad que existe por parte de los contribuyentes con el fisco. Hoy la cartera de créditos de la FIP supera a la cartera de crédito del Banco Nacional Argentino. Quiere decir que la moratoria ha sido o es un remedio eficaz, desde mi punto de vista mezquina, respecto de quiénes pueden entrar en la moratoria. Y claro, la fecha de corte para regularizar obligaciones en su origen era el 30 de noviembre. La ley había salido en diciembre. Al extenderse los plazos, si nosotros nos ponemos a pensar que el vencimiento para regularizar es noviembre, de noviembre a hoy ha pasado tantas cosas en la Argentina y en el mundo, que lo que sugiero es que esta moratoria extienda la posibilidad de regularizar vencimientos mínimamente al 31 de marzo. De esta manera, sí va a tener un efecto importante. Así queda el cuadro con los plazos y los pagos a cuenta. Para los impuestos, para los impuestos, contribuciones de seguridad social, autónomos y monotributos, el primer tramo, que son las micro y entidades civiles, no tienen pago a cuenta. El tramo 1 de las pymes tiene el 1% de pago a cuenta, el tramo 2 el 2%, y aquellos que son condicionales el 5%. Y la posibilidad de refinanciar en 120 cuotas. 120 cuotas si el acogimiento lo hacen hasta el 29 de mayo. 90 cuotas si el acogimiento lo hacen hasta el 30 de junio, y cambia un poco el pago a cuenta: para el tramo 1 el 3%, para el tramo 2 el 5%, los condicionales siguen siendo el 5%. Y para lo que son aportes de seguridad social, retenciones, percepciones y recursos de la seguridad social, ¿sí?, de los recursos de la seguridad social, se establece este cronograma de pagos a cuenta, pero la cantidad máxima de cuotas
si el acogimiento es hasta el 29 de mayo, es 60, y la cantidad de cuotas, si el acogimiento es en abril, es 40. Otra cosa que se ha prorrogado es la alícuota máxima para bienes personales, aquellos que tienen bienes situados en el exterior, que es el 225. Aquellos sujetos que querían optar por la repatriación de activos financieros en el exterior para que tengan una reducción de alícuota del 1%, o sea, del 2,25 llevarlo al 1,25, la condición era repatriar los activos financieros antes del 1 de abril. Bueno, esto ha sido prorrogado hasta el 30 de abril del 2020. No veo ambiente de muchos contribuyentes de bienes personales con ganas de hacer esa repatriación de los activos financieros. Pero bueno, el que está pensando en esa repatriación, se extiende el plazo hasta el 30 de abril para repatriar. Los que no repatrian, quienes no van a repatriar, tienen la posibilidad de pagar una obligación, que es un pago a cuenta, que originalmente vencía también el 1 de abril, ahora ese pago a cuenta va a vencer hasta el 6 de mayo. O sea, aquellos que no quieren repatriar tienen que hacer un pago a cuenta. El pago a cuenta quedó prorrogado al 6 de mayo. Otras medidas que han sido implementadas: suspensión de embargos, feria fiscal, suspensión de plazos procesales, y también la Corte ha declarado días inhábiles en todo el plazo de cuarentena. Se extiende la vigencia del certificado PYME, y también respecto a aquellos que están en procesos de reorganización, han extendido el plazo que requiere cumplir con todos los requisitos. Ahora bien, estas son las medidas. Como ustedes pueden apreciar, han sido varias, pero no han postergado los vencimientos rutinarios, ni de IVA, ni de anticipos, ni de cuotas de prórroga. Entonces, como no ha habido una prórroga total de vencimientos, como sí ha habido en otras partes del mundo, ¿cómo hago para pagar todo? Fíjense, este es el calendario de vencimientos de abril. Estos son los vencimientos de abril. El IVA vence de entre el 20 al 24 de abril. Ya gran parte de todo esto ha vencido. ¿Y qué alternativa tengo? Por ejemplo, el IVA, que normalmente es importante. El IVA de marzo vence en abril. ¿Cuáles son las alternativas? Fíjense que el gráfico muestra de qué manera el IVA incide mucho en la espalda del contribuyente. Una opción es: no presento la declaración jurada. Y no pago, por supuesto. Ni presento ni pago. Bueno, ¿qué me puede pasar si sigo este camino? Puedo estar sujeto a una multa formal por falta de presentación de la declaración jurada, que es un monto fijo, no es muy elevado. Está facultada la AFIP para calcularme o estimarme un impuesto. El sistema se llama pago provisorio de impuestos vencidos. Puede tomar un impuesto de IVA anterior y considerar que eso como mínimo es el impuesto que debería ingresar, en base a una determinación de oficio sobre base presunta. Algo muy importante, esto sí es importante, la pérdida de los beneficios PYME. Ustedes saben que las pymes tienen importantes beneficios. Bueno, pérdida de beneficios PYME, suspensión como importador y exportador, puedo tener problemas con el certificado fiscal para contratar, y caída del certificado de exclusión de IVA por saldo a favor. No significa que esto va a pasar, significa que el contribuyente que dejó vencer el IVA, no pagó ni presentó la declaración jurada,
a discreción del fisco. El fisco tiene todas estas herramientas como para hacerlo recapacitar al contribuyente que en situación normal no paga y ni presenta la declaración jurada. Yo creo que en esta situación de crisis, el organismo fiscal no va a ser tan severo. Una alternativa, la que menos me gusta, es presentar en cero la declaración jurada y cuando esté en condiciones de pagar, rectifico y pago lo que corresponde. Estas son las consecuencias más duras, más severas. Una multa por omisión de impuestos, ¿sí? Que es generalmente es el 100% del impuesto, es dura la multa, o puede ser por defraudación en virtud de los importes, y lo más complicado es que las consecuencias de mentirle al fisco, decir cero cuando tuvo ventas o tuvo actividades alguna, es que le estoy mintiendo, y esto significa que no termina las consecuencias con un cheque, sino que también puedo tener una denuncia penal. Con lo cual, de los escenarios que voy a presentar, directamente no sugiero de ningún punto de vista. Otra alternativa es interesante: presento y no pago. El contribuyente sacó de sus bolsillos todo, hasta las últimas monedas, no tiene nada, no tiene, ¿qué hace? Bueno, no quiere mentir, no quiere perder los beneficios de PYME, que es no presentar y no pagar, y presento, le digo al fisco que le debo tanto y no pago lo que le debo. ¿Qué consecuencias tengo? Me pueden intimar. Si después de la intimación no cumplo con el pago, porque yo ya le dije a la AFIP cuánto le debo, y si le dije a la AFIP cuánto le debo, el funcionario tiene que proteger su crédito, con lo cual tiene que intimar el pago, y si ante la intimación no paga el contribuyente, se puede iniciar un juicio de ejecución fiscal. No se han suspendido los plazos para los juicios de ejecución fiscal. Otro cantar es que los juzgados no están trabajando. Puedo tener la suspensión como importador-exportador y puedo tener problemas para contratar con el Estado. Esta es alguna de las alternativas posibles. A mí la que más me gusta es esta: presentar y utilizar un plan de facilidad de pago permanente, donde la primer cuota vence el 16 del día siguiente. Si soy PYME, puedo tener hasta 8 cuotas. Esta es la que más me gusta. La tasa de interés es relativamente baja, y a lo sumo, bueno, cuando vence la primer cuota el 16 del mes siguiente, debería tener el dinero para pagar, y si no tengo el dinero para pagar, tendría que tener mucho cuidado con la caducidad del plan. Pero aquel que ya no puede pedir más planes de pago porque realmente ya cumplió con todo el cupo de plan, me voy a la alternativa anterior, que es presentar y no pagar. Si tengo posibilidad de pedir un plan, bueno, sugiero pedir el plan. Con ingresos brutos hago exactamente lo mismo. Tengo las mismas opciones, y desde mi punto de vista, si puedo pedir algún plan, o el problema que puedo tener es que si dentro de la administración tributaria provincial no hay sensibilidad contra la cuarentena y contra los problemas que están pasando los contribuyentes, me pueden incorporar a padrones de alto riesgo. Con lo cual, no creo que en esta circunstancia lo hagan. Con agente de recaudación es un tema importante, porque la falta de presentación tiene multas formales, hay recargos especiales por ingresos fuera de término. En Cava la multa por retardo es del 5% cuando supera los 15 días. En la provincia de Buenos Aires el recargo va a una escala del 2 al 60%, pero fíjense un detalle:
ambos recargos son calculados sobre el capital más los intereses resarcitorios. Lo que es retención y percepción, hay que tener mucho cuidado porque la retención y la percepción es un dinero que no es del contribuyente, no es del agente de retención o percepción. Es un dinero ajeno y el no pagar lo que retuvo o lo que percibió tipifica el delito de la ley penal tributaria. Así que, digo, con este tema hay que tener mucho cuidado. Algunas empresas que actúan como agente de percepción y la percepción se verifica con la factura. Puede que si el contribuyente no cobra la factura y no cobra la percepción, esté financiando la percepción. Con lo cual algunos están dejando de percibir para evitar el efecto de la ley penal tributaria. Bueno, para los aportes y contribuciones de seguridad social hay una multa por mora. Fíjense que, bueno, hasta 10 días el 0,10 diario, pero puede llegar en más de 90 días al 30% del total emitido. ¿Y qué hago con los impuestos municipales? La realidad es que desde la teoría no son impuestos, son tributos. Los municipios no pueden cobrar impuestos. Con toda premeditación hice poner la palabra impuestos porque los municipios en la última década están cobrando impuestos disfrazados de tasa. Cuando se cobra en función de venta, se está cobrando en función de la capacidad contributiva. Eso es un impuesto. No respetan la posibilidad o la prohibición de cobrar impuestos análogos de los que ya existen en las provincias o en la nación. Están cobrando sobreventas algunos municipios. Bueno, yo diría, la última prioridad es el tema de los municipios. Hay una figura que viene, yo diría, como un traje a medida, que es lo que la jurisprudencia ya se ha expedido en un fallo de la Corte muy importante, Ica Renault, lo que se llama mora inculpable. O sea, el contribuyente entra en mora y cuando entra en mora se devengan intereses resarcitorios, o en instancia judicial ya son punitorios. Bueno, la figura de mora inculpable es cuando la mora no es culpa del contribuyente, sino que ha ocurrido por una fuerza mayor. Y la verdad que más fuerza mayor de la que estamos viviendo no la encuentro. Quiere decir que aquellos casos donde el contribuyente se atrasa, se le quiere cobrar intereses resarcitorios, si hay un decreto de necesidad de urgencia que me impide abrir las persianas, que me impide generar ingresos, esa mora es inculpable, con lo cual le viene como anillo al dedo. Es importante este tema cuando vengan los reclamos con intereses. Bueno, hay que considerar que en todo el juego de la billetera escasa para múltiples necesidades de salarios, de gastos de alquileres, de infraestructura, de impuestos que no se han prorrogado, hay que tener mucho cuidado con todo lo que genere delito. Entonces, digo, para recordar, tipifica delito la evasión de impuestos, un monto por año y por impuesto cuando supere el 1,5 millones por año y por impuesto, pero con el plus, que es un requisito ineludible del ardito del engaño. O sea, que no haya sido solo una situación de no pago, de mora, sino que lo que se evadió de impuestos, la evasión ha quedado caracterizado con una miserecen, con un dolo, con un ardid, con un engaño. O algo que sí es muy frecuente, la apropiación indebida de impuestos y recursos de la seguridad social. La estrategia con este tipo de obligaciones,
el contribuyente actúa como agente de retención, tiene obligación de depositar a la fecha del vencimiento. Si luego de la fecha de vencimiento pasan 30 días corridos desde la fecha de vencimiento, el fisco está habilitado a hacer denuncia penal. Quiere decir que si el contribuyente tiene obligación de pagar una retención y al vencimiento no puede pagar, yo diría que juegue hasta 30 días en mora, porque más de 30 días puede tipificar el delito de apropiación indebida, que es un delito duro, que tiene penas severas. Hace pocos días, en una conferencia, han estado algunos jueces penal tributarios, y que se le ha expuesto que en este estado de necesidad, posiblemente el contribuyente no es que retuvo, sino que no tenía el dinero para pagar, tenía el dinero para pagar el sueldo neto, digámoslo de esta forma. Si el estado de necesidad por esta cuarentena y por esta crisis hacía inimputable este delito. Bueno, para sorpresa de muchos, los jueces han dicho de que la prioridad lo tiene la caja del Estado en esta situación de emergencia. Quiere decir que si el contribuyente deja pasar 30 días desde el vencimiento de la obligación, es posible que tenga denuncia penal y los jueces le van a dar curso a esa denuncia. Bueno, este es el dilema del empresario. ¿Pago los impuestos que no han sido prorrogados o mantengo la empresa? Este es el dilema que lo resuelve cada uno. De alguna manera le estamos dando algunas herramientas. Sobre llovido mojado, esto es algo que ya se pensaba que iba a venir, quizás el momento no es el más oportuno. La semana pasada han establecido un régimen de información de sociedades del exterior, o sea, todos aquellos contribuyentes que son accionistas de sociedades del exterior tienen que informar de qué sociedades son accionistas. Y también, algo que es polémico, que algunos párrafos le voy a dedicar, el impuesto a las grandes fortunas. Respecto del régimen de información de sociedad del exterior, deberán informarse los titulares de sociedad del exterior, los directivos, los apoderados, deben identificar quiénes son los beneficiarios finales, porque normalmente las estructuras societarias en el exterior puede que aparezcan muchas sociedades tras algún tipo de estructura jurídica, pero siempre, al final del camino, hay una persona humana o hay varias personas humanas que son los beneficiarios finales. Estos son los que tienen que ser detectados por el fisco, porque normalmente en todas las cuentas bancarias con inversiones de portafolio del exterior, pueden que haya una estructura de varias sociedades, pero al final de todo están los beneficiarios finales. También hay que informar las compras y ventas de dichas participaciones y el importe del patrimonio neto al 31 de diciembre de cada año, el vencimiento de fin de julio de cada año, y las operaciones de compra y ventas, 10 días hábiles de cada operación. Quiere decir que esto es muy importante porque el organismo fiscal, la FIP, va a tener información casi online de todas las compras y ventas de participaciones societarias. El registro de información de sociedad del exterior, ahí vemos en la fotito el mal humor que genera esto. Bueno, ¿qué son entidades pasivas del exterior? Son las que no hacen actividades operativas, que no compran, no venden, no prestan servicios. Son entidades que tienen portafolios financieros o cobran rentas de alquileres, locaciones. Así se las llama sociedades pasivas. El mal humor es porque hay que presentar el 28 de octubre, espero que ya no tengamos o tengamos más resuelto el tema de la pandemia, información retroactiva al 2016, 2017 y 2018, y junto con el 2019, todo esto va a vencer el 28 de octubre. Bueno,
dentro de esta situación también se está hablando de un impuesto a las grandes fortunas, o algunos ya lo llaman fortunitas, ¿sí? En rigor de verdad, hubo distintas versiones periodísticas y algunas también escritas, ¿sí? Primero se ha dicho de que querían cobrar un impuesto a los que blanquearon. Por supuesto que ese impuesto funcionamiento técnico y adaptado, por lo menos que se está preparando, que lo que se ha conocido ahora es que es para patrimonios mayores a 3 millones de 9, si es ahora. Obviamente cuando hablamos de dólares, estamos hablando de dólar oficial. Según han dicho los que están redactando esto, alcanzará a 12.000 personas. Esto es un dato interesante porque siempre cuento el mismo chiste. El mejor impuesto es el que paga el otro. Quiere decir que los que están fuera, las 12.000 personas, quizás estén aplaudiendo, pero digo, no hay que aplaudir demasiado porque cuando se creó el impuesto a los bienes personales en la década del 90, también se llamó impuesto a la riqueza. Y ha tenido un mínimo que a través del tiempo se ha ido evaporando, y hoy gran parte de la clase media paga este impuesto a la riqueza, que se llama bienes personales, para aquellos que tengan bienes de más de, atiendan mucho, 2 millones de pesos. Aquellos que tienen más de 2 millones de pesos ya pagan el impuesto a la riqueza. Significa que ese impuesto a la riqueza es un impuesto a los ricos, y en la Argentina parece que es rico aquel que tiene más de 2 millones de pesos. Digo, estas 12.000 personas y el hecho que sea o que haya sido anunciado que es por única vez, ya no nos creemos la promesa de los impuestos de emergencia por única vez. Di el ejemplo del impuesto al cheque, que también iba a ser de emergencia y por tiempo limitado. Y si me quiero ir más allá todavía, el vigente hoy impuesto a las ganancias nació en 1932 con otro nombre, impuesto a los réditos, también en una situación de emergencia por tiempo determinado. Y la realidad es que desde 1932 a el día de hoy la Argentina ha estado en emergencia porque sigue subsistiendo este impuesto. Entonces, cuando anuncian que va a ser por única vez, habrá que ver si después no se entusiasman y no lo dejan en forma permanente. Lo que se conoce es que la alícuota será progresiva en función de diferentes tramos, desde 3 millones de dólares podría ir una alícuota entre el 2 a llegar a una alícuota máxima del 3,5%. ¿Qué reflexiones me merece esto? La realidad es que no lo podemos analizar solo por lo que es este impuesto, porque este impuesto grava lo mismo que bienes personales. Va a gravar los patrimonios. Y si grava lo mismo que bienes personales, tenemos que sumar el efecto que produce sobre un patrimonio bienes personales que ha tenido, para los que no lo recuerdan, un incremento exorbitante en diciembre del año pasado. Bienes personales para el ejercicio 2018 era una alícuota plana del 0,25%. ¿Sí? Del 0,25 pasamos a una alícuota progresiva que para activos en la Argentina llega hasta el 1,25 y para activos en el exterior llega al 2,25. Si sumamos los dos extremos superiores, 2,25 y 3,5, estaríamos en un impuesto patrimonial del 5,75.
Quiero decir que los impuestos patrimoniales prácticamente no se están usando en el mundo. Solo el 15% de los países lo tienen. En Europa subsiste solo para algunas jurisdicciones de España, pero el resto no lo tiene. Francia lo tuvo, lo dejó, Alemania no lo tiene, Japón no lo tiene, Suiza no lo tiene, o sea, prácticamente muy pocos países lo tienen. India lo tiene, pero solo para todos los activos no productivos. Uruguay lo tiene, pero no grava solo los bienes, sino descuenta pasivo. Y el mínimo no imponible en Uruguay para un matrimonio son cerca de $250.000. En la Argentina el mínimo no imponible es 2 millones de pesos. O sea, estamos hablando ya de un impuesto sobre los bienes personales que se hizo muy oneroso y quizás hasta confiscatorio, y estamos hablando de sumar otro nuevo impuesto a las grandes fortunas que puede llegar al 3,5%. Desde mi punto de vista, esto es inconstitucional y lo voy a explicar por qué. Con mucha ligereza se dice esto es constitucional, esto es inconstitucional. En rigor de verdad hay que tener claro algunos conceptos que son muy firmes. La Constitución Nacional es la ley suprema que toda norma debe respetar. Cualquier norma inferior a la Constitución deben respetar la Constitución Nacional. Esta Constitución Nacional tiene establecido una serie de derechos y garantías para los contribuyentes. La Constitución Nacional asegura a sus ciudadanos sus derechos. Cuando establece garantías y derechos constitucionales, lo que está haciendo es limitar el poder tributario. El poder tributario no es absoluto. Está limitado. ¿Saben por quién? Por la Constitución Nacional. Y la Constitución Nacional, al establecer garantías constitucionales para los contribuyentes, lo que está poniendo son vallas infranqueables a la arbitrariedad del Estado. El Congreso puede crear leyes, el Congreso puede crear impuestos, debe crear el impuesto, pero esos impuestos tienen que respetar la Constitución Nacional. Hasta ahí es ponerla en su lugar a la Constitución Nacional y no en el patio trasero, como que no importa en situación de crisis por la pandemia, no. En situación de crisis no se pueden dejar de lado los derechos de los contribuyentes. ¿Por qué digo que es inconstitucional la sumatoria de ambos impuestos? Si bien la confiscatoriedad, que es un poco el argumento de la inconstitucionalidad, no es una garantía expresa que está en la Constitución, sí la Corte ha interpretado que cuando los impuestos son confiscatorios, los impuestos confiscatorios afectan una garantía que está en la Constitución, que es el derecho de propiedad. Entonces, llevando el hilo de análisis de este impuesto, ¿cuándo un impuesto es confiscatorio y afecta al derecho de propiedad? Cuando es un impuesto excesivo, cuando es un impuesto exuberante. ¿Y qué tiene dicho la Corte? ¿Qué tiene dicho la Corte respecto de la confiscatoriedad? Es confiscatorio un impuesto como cuando absorbe una parte sustancial de la renta o del capital. Imaginemos un ejemplo. Un contribuyente tiene activos de reservas de toda su vida en el exterior, invirtió en bonos del Tesoro americano. El año pasado el bono del Tesoro americano creo que pagó un 1,8% de renta. Quiere decir que aquel que tiene su portafolio en estos bonos del Tesoro americano, que hoy rinden cero, para pagar bienes personales, y ni hablar que para pagar este nuevo impuesto a las grandes fortunas, va a tener que vender su capital. O sea que no solo
afecta una parte sustancial de la renta, sino absorbe toda la renta, no alcanza, quiere decir que tiene que afectar el capital. Ahí es donde se da la afectación del derecho a propiedad, el derecho a propiedad privada, que es sagrado. En este caso, la aplicación del impuesto excede la renta. Al exceder la renta afecta al capital, y el contribuyente es el que tiene que probar esto, que no es muy difícil, pero hay que probarlo bien. Para cerrar y dar lugar a las preguntas, el impuesto a las grandes fortunas, más el impuesto a los bienes personales, que gravan exactamente lo mismo, son impuestos exorbitantes que generan confiscatoriedad, y en algunos casos, hasta me animo a decirlo entre comillas, es casi expropiatorio. Aniquila el derecho a propiedad. Y cuando se aniquila el derecho a propiedad privada, lo que se está haciendo es destruyendo la libertad. Y la libertad está bien tutelada por la Constitución Nacional, que es el que da sustento a la democracia. Muchas gracias. Espero sus preguntas. Muchas gracias, César. La verdad, abrumadora, pero en el buen sentido de la palabra, ¿no? O sea, el sistema tributario argentino es, a nuestro entender, una complejidad terrible. No sé si justamente en estos tiempos está para seguir abriendo el debate y para ver si esto efectivamente de alguna vez por todas se puede mejorar y se puede cambiar y se puede reducir la cantidad. Bueno, justamente el cierre habla de la libertad y estamos en un evento de la Fundación Libertad. Exactamente, por eso hice este comentario. La verdad que temprano creo que dijiste 164 impuestos, ¿no? Que tenemos en Argentina. Sí. No, y si se aprueba va a ser el 165. Sí, es terrible, la verdad que es terrible. Bueno, vamos a algunas preguntas, estamos bien de tiempo, fue larga la charla, muy interesante, muy enriquecedora con muchos temas, pero bueno, quedaron algunas preguntas, por ahí podemos ir resolviendo. Dice, respecto a la suspensión de plazos por parte de la AFIP, ¿esto afecta a los plazos de las devoluciones por parte de la AFIP? Me refiero al caso de una devolución de crédito fiscal por la resolución 4581. Se afectan los plazos procesales. Si lo consideramos que esto es un plazo procesal, yo entiendo, no tengo claro acá la resolución, pero entiendo que si es considerado un plazo procesal está afectado. Otra pregunta respecto cuando hablas... Yo me estoy exponiendo, Daniel, y a todos los que me están escuchando, digo, a preguntas a quemarropa, quizás no tenga todos los elementos a mano para contestar con mucha precisión, pero aquellos casos que quieren algún tipo de respuesta muy concreta, la pueden hacer por escrito y yo se la respondo por escrito. Sí, por supuesto. Al final vamos, por supuesto, para el que quiere tener la pregunta por escrito, dame un correo, vamos a dar los contactos y lo podemos hacer así más interactivo, pero personalizado. Con respecto a la actividad y la baja de ventas, ¿se tienen que dar en forma concurrente cuando usted habló del cambio ahí? Sí, esto es lo que salió esta mañana. Sí, tienen que darse todos los requisitos que he dado. Todos los requisitos juntos, ¿sí? Reúnan los siguientes requisitos, todos juntos. Este es el problema de este tipo de subsidios que son anunciados, en su concepción son buenos, pero cuando uno se tiene que poner a cumplir con todos los requisitos, bueno, quizás no se cumpla con todos los requisitos y de un anuncio bueno, cuando lo llevamos a la práctica se diluye porque no cumplimos
con tantas complejidades de requisitos. Y además quiero decir algo, lo dije de alguna manera, pero lo quiero remarcar, se le da una amplia discrecionalidad al comité evaluador. Este comité evaluador va a tener un margen discrecional para decidir a este sí, a este no, a este le doy tanto y a este le doy menos. O sea, si bien en la administración pública la discrecionalidad para el cómo hacer las cosas forma parte del oficio de la administración pública, por supuesto, cuanto menos discrecionalidad tenga el funcionario público, más protegido está el contribuyente de esa discrecionalidad. Perfecto. Había otra pregunta con respecto a si se puede traer plata en contado con liqui para cuando la empresa no tiene plata. ¿Hay un impedimento para eso? No, ninguno. Lo que hay impedimento para aquellas empresas que piden el subsidio, hacer contado con liqui para enviar al exterior. Ok. Para acceder a la tasa cero, ¿hay que inscribirse al ATP, al programa? Claro que hay que inscribirse, sí. Por eso extendieron el plazo. Perfecto. Otra, hablamos de los bonos, aquellos que invirtieron en bonos, pero en cuanto a los bonos argentinos, ¿se computarán las pérdidas? ¿Se pueden computar las pérdidas de los bonos argentinos? Estamos hablando a los efectos de bienes personales, a los efectos de ganancias. No entiendo bien a qué. Bueno, la pregunta fue sencilla, acá está escrita, pero supongo que debe ser bienes personales, sí. Sí, para bienes personales, los títulos públicos argentinos están excluidos, están exentos de bienes personales. Y para ganancias, bueno, con la reforma de la Ley de Solidaridad, desde mi punto de vista, porque hay un problema de interpretación de normas, desde mi punto de vista también están exentos de ganancias para el 2019. Con lo cual, si me preguntan por la pérdida, bueno, si considero que ya quedó exenta en el 2019, la pérdida no es deducible. Perfecto. Dice, con relación a la renuncia al secreto fiscal para acceder al servicio, o sea, del ATP, el representante legal se defiende que en este caso es la persona a quien se refiere, que en este caso es la persona a quien la empresa le delegó el servicio para escribirla y para cargar la información. ¿A qué se refiere el representante legal? Está bien la pregunta, nosotros la hemos debatido entre los distintos profesionales en el estudio, hasta dónde se extiende el pulpo de la liberación del secreto fiscal, hacia el que hizo enter en el formulario o hacia el presidente del directorio, todo el directorio o incluso los accionistas. No, desde nuestro punto de vista no es el personal operativo que hizo el enter, sino el que autoriza con la clave fiscal, que es el representante legal de la sociedad, en este caso el presidente del directorio, o el dueño de la empresa, o el socio gerente con responsabilidades de ser el representante legal de la sociedad. Bueno, César, creo que esta liberación del secreto extendida al responsable legal de la sociedad, creo que están tratando de visualizar dentro de este margen de discrecionalidad que tienen, si se trata de una empresa pobre con empresarios ricos. Creo que apunta a eso, esa liberación extendida del secreto fiscal. Bueno, César, creo que vamos a dar por concluido aquí esta charla. La verdad, muy interesante, muy enriquecedora, porque bueno, en esta situación todo el mundo tiene muchas dudas, muchísimas dudas, y creo que con la presentación, incluso gráfica que hiciste, fue muy, muy buena. Y como quedamos antes, ¿no? Si alguien tiene más preguntas, lo podemos hacer a través de nuestros correos, o contactarse con la fundación a través, por supuesto, de la página web y la página de ustedes.
simplemente quiero agradecer nuevamente agradecer tener esta oportunidad de asociarnos con ustedes para esta charla. Para los que no saben, la Fundación Libertades de Rosario somos una entidad de políticas públicas que obviamente, como dijo César al final, estamos defendiendo la libertad y estamos, una de las premisas nuestras siempre fue la lucha por la libertad y la no intromisión del Estado en la actividad económica, como dijiste, de una forma abusiva, excesiva, y esto de los impuestos es un claro ejemplo, ¿no? De cómo cada vez es más y más necesidad de impuestos y incluir impuestos hoy, como vos bien dijiste también, es algo bastante descabellado, ¿no? Pero bueno, no me quiero extender decir más. que ni en situación de pandemia se puede pulverizar el ejercicio de las libertades individuales. Por supuesto, por supuesto. Bueno, te dejo la palabra a vos para finalizar, César. Y bueno, yo creo muchas gracias a la Fundación y a todos ustedes que me han seguido. Fue un poco más extensa de lo que pensamos, pero bueno, se incorporaron normas a último minuto, ¿sí? Esta mañana temprano estuvimos leyendo todos estos requisitos del acta de comité y eso hizo que se extienda un poco más. Les agradezco la presencia y nos seguiremos viendo en otras oportunidades. Muchas gracias y que tengan buen día. Buenos días para todos. Yo en el chat voy a dejar mi correo electrónico antes de desconectar.